En este caso podemos listar cuánto nivel de apertura de mercado tenga una economía, ¿no? Es decir, si es una economía cerrada o abierta. También el nivel de inflación que se tenga en cada país. También los niveles de producción de cada país. Es decir, si un país es más productivo o tiene un mejor desempeño, su moneda también va a ser más fuerte. También se tiene el nivel de tasas de interés que rijan en un país. Esto lo vemos muy claramente en la actualidad. Cuando Estados Unidos incrementa su tasa, pues lo que hace es generar más flujo de capitales hacia ese país, ¿no? Dicen que si queremos cambiar a nuestro país, debemos empezar por uno mismo. Pedro Galese. Y la mejor forma de hacerlo es dando lo mejor de ti. Yo doy mis ganas de crecer y la rebajita a mi casera. Dar lo mejor de uno es querer a tu país. Como tu Caja Huancayo, que te da seguridad, solidez y respaldo que tanto necesitas. Caja Huancayo, la caja del Perú. Ok, atención, emprendedores de Perú, este es tu espacio, ¿eh? Este es tu espacio. Aprende a emprender con Caja Huancayo. Y hay una cosa que seguramente estás sintiendo, como estamos sintiendo todo el Perú. Esto del dólar que baja un poco, que sube, que baja, y hay esta situación un poco de inestabilidad aparente. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo te ayuda tu entidad financiera? Sobre esto hablamos ahora aquí en nuestro bloque con el responsable, en este caso, del jefe de riesgo de mercado, liquidez e inversiones de Caja Huancayo, Miguel Camarena Aroni. Qué gusto saludarle, señor Camarena. Buenos días. Buenos días. Sí, muy buenos días, Katiuska y Manuel. Sí, a sus órdenes. Gracias. A ver, vamos con el tema básico. Hoy día usted nos va a hacer un poco de pedagogía. Por favor. Ayúdenos. ¿Qué es el tipo de cambio? Bueno, el tipo de cambio, en este caso, está relacionado en el ámbito financiero al ratio o equivalente de una moneda expresada en otra. Es decir, el nivel de equivalencia nominal en el valor de mercado de una moneda respecto a otras, ¿no? En este caso, este ratio de convertibilidad se utiliza en las transacciones financieras expresadas en diferentes monedas. De esta forma, en una economía globalizada como la que tenemos, se pueden determinar los precios equivalentes de los bienes, servicios y demás operaciones en diferentes monedas, ¿no? Ok, ese es el dato realmente importante para ir aprendiendo en estos asuntos de lo que significa tipo de cambio. ¿Y qué factores son los que influyen en su variación en Perú, pero no solo en Perú, sino en otros países? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué tendrían que estar atentos los emprendedores para ver, ha pasado esto, entonces podría subir el dólar, entonces yo me protejo, o podría bajar el dólar, entonces tomo medidas? ¿Qué factores se toman en cuenta para este tipo de situaciones, señor Camarena? Sí, en este caso, tal como mencionas, Manuel, nosotros, las personas comunes y corrientes, tomamos conocimiento o nos afecta este tema del tipo de cambio. Entonces hay factores tanto macro como sociales, en este caso, ¿no?, que afectan al tipo de cambio. En este caso podemos listar cuánto nivel de apertura de mercado tenga una economía, ¿no? Es decir, si es una economía cerrada o abierta. También el nivel de inflación que se tenga en cada país. También los niveles de producción de cada país. Es decir, si un país es más productivo o tiene un mejor desempeño, su moneda también va a ser más fuerte. También se tiene el nivel de tasas de interés que rijan en un país. Esto lo vemos muy claramente en la actualidad. Cuando Estados Unidos incrementa su tasa, pues lo que hace es generar más flujo de capitales hacia ese país, ¿no? Así es. También los regímenes cambiarios que se apliquen, ¿no?, desde el gobierno. También se tiene en cuenta también desempeños sociales, ¿no? Es decir, noticias, eventos que sucedan en un país atraen o desincentivan el flujo de capitales, ¿no? Así es. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta variación en la economía global y nacional aquí, en nuestro país? Sí, mire, también como ya lo vemos nosotros materializado día a día, en este caso, estos factores que ya hemos mencionado pueden afectar a las economías, ¿no? En este caso, principalmente con variaciones en las equivalencias de los tipos de cambio y finalmente afectando al sector real, es decir, al consumo de las personas, a los niveles de inversión de las personas, ¿no? Entonces, como vemos en lista todos los factores que hemos indicado, existe mucha afectación directa, ya sea por factores externos o también locales, ¿no? Correcto. Que hay que tener muchísimo, por supuesto, en cuenta al momento de hacer, por ejemplo, nuestras inversiones, de decidir sobre nuestros ahorros. Atención a los emprendedores. Sobre ahorros, señor Camarena, ¿qué es lo que nos conviene o a pedir préstamos o créditos?
si quiero pedir un préstamo o si quiero ahorrar, ¿me conviene hacerlo en soles o en dólares? ¿Es diferente el tema de pedir préstamos que ahorrar? ¿Qué nos recomiendan desde la caja? En este caso, tanto a nivel de personas y empresas, los criterios de una adecuada gestión del riesgo, en este caso el riesgo cambiario, implica que en el caso de los créditos, la recomendación es que tomen créditos en la misma moneda en la que generan sus ingresos. Ya. De esta forma, evitamos el riesgo de afectación frente a la volatilidad del tipo de cambio, ¿no? Es decir, si tú generas soles, tienes que generar créditos en soles también, ¿no? Porque si generas en una moneda diferente, puedes verte afectado a las variaciones del tipo de cambio. En cambio, en el lado de los depósitos es diferente, ¿no? Porque en el caso de los depósitos sí va a depender mucho del perfil o la expectativa que tenga la persona o la empresa, ¿no? Es decir, si yo tengo un excedente por mi negocio y quiero tomarlo como inversión, en este caso, sí podrías generar ahorros en dólares, pero viendo siempre que no tendrías la necesidad de, digamos, de convertirlo en el corto plazo, ¿no? Porque de caso contrario, cuando tú quieras convertirlo a moneda nacional, ahí vas a estar expuesto a la volatilidad del tipo de cambio. Es decir, en créditos, lo ideal es solicitar créditos en la misma moneda que genera sus ingresos, y en el caso de los depósitos, verlo como una inversión, pero evaluando tu perfil de riesgo, ¿no? Es decir, hasta cuándo lo quieres tener en dólares y más que nada a largo plazo, ¿no? Señor Camarena, ¿cuál es su recomendación final frente a esta fluctuación del precio del dólar? Ya lo vivimos el año pasado. Ahora podría suceder. ¿Cuál es su consejo para todos los emprendedores peruanos? En realidad, como hemos visto, las variables que mueven al tipo de cambio son muy amplias, ¿no? Pueden ser hasta noticias desde el gobierno local o desde los bancos centrales externos. Entonces, lo recomendable es, como hemos dicho, si quieres endeudarte en la misma moneda en la que generas tus ingresos, y en caso necesites o tu perspectiva sea de inversión, mantenerlo en un periodo de mediano plazo o largo plazo, ¿no? Esa sería la recomendación. Muy bien, muchas gracias a usted por esa recomendación. Hemos podido dialogar con Miguel Camarena Aroni, el ex jefe de riesgo de mercado, liquidez e inversiones de Caja Huancayo, con unos excelentes consejos frente a un tema importante, la fluctuación del precio del dólar.